Creciendo en la adversidad. Encuentra la paz y la prosperidad, la belleza oculta en los desafíos. Muy buenos días, hermosa alma que me acompañas en este momento. Soy Nombre y hoy quiero hablarte de algo que quizás suene contradictorio, pero que es profundamente transformador. Cómo los momentos más difíciles de tu vida pueden convertirse en la puerta hacia tu mayor crecimiento, tu paz más profunda y tu prosperidad más auténtica. ¿Te has dado cuenta de que algunas de las personas más sabias que conoces han atravesado las pruebas más intensas? No es casualidad. La adversidad tiene un poder único. Nos obliga a descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos. Nos enseña lecciones que la comodidad nunca podría darnos. Nos conecta con una versión más auténtica y resiliente de nosotros mismos. Hoy no vamos a hablar de superar la adversidad como si fuera un enemigo que hay que vencer. Vamos a hablar de algo mucho más poderoso. Aprender a crecer con ella, a encontrar tesoros en medio de las tormentas, a descubrir que la paz verdadera no es la ausencia de problemas, sino la presencia de serenidad en medio de cualquier circunstancia. Si sientes que este mensaje llegó a ti justo cuando lo necesitabas, te invito con todo mi corazón a suscribirte. Juntos vamos a caminar por este sendero de crecimiento y transformación. La prosperidad que buscas no está al final del túnel de la adversidad. Está en el proceso mismo de atravesarlo con conciencia, valentía y un corazón abierto al aprendizaje. Transformando el dolor en poder. Quiero comenzar contándote la historia de Isabela, una mujer extraordinaria que a los 35 años perdió su trabajo, su casa y su matrimonio en el mismo año. Todo lo que había construido durante una década se desplomó como un castillo de naipes. Isabela me decía que hubo noches en las que se preguntaba si la vida valía la pena vivirla. Pero algo cambió cuando, en su punto más bajo, se hizo una pregunta diferente. En lugar de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto a mí?, comenzó a preguntarse, ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia? Ese cambio de perspectiva fue el primer rayo de luz en su oscuridad. Isabela descubrió que durante años había estado viviendo la vida que otros esperaban de ella. El trabajo estable pero sin pasión, la casa perfecta pero sin alma, el matrimonio que se veía bien desde afuera pero estaba vacío por dentro. La adversidad no había llegado para destruirla, había llegado para liberarla de una vida que no era realmente suya. En esos meses difíciles, Isabela comenzó a reconectarse consigo misma. Sin las distracciones del éxito externo, pudo escuchar por fin su voz interior. Descubrió que tenía sueños enterrados, talentos sin explorar, una fuerza interior que había olvidado que poseía. La adversidad tiene una forma única de quemar todo lo superficial y revelar lo esencial. Como el oro que se purifica en el fuego, Isabela emergió de esa crisis convertida en una versión más auténtica, más consciente y más poderosa de sí misma. Pero aquí está la clave que Isabela descubrió. El dolor no se convierte automáticamente en poder. Requiere una elección consciente, una decisión de buscar el crecimiento en lugar de quedarse en la amargura, de buscar las lecciones en lugar de alimentar el resentimiento. Isabela comenzó un diario donde cada día escribía 3 cosas: qué había aprendido sobre sí misma, qué fortaleza había descubierto que tenía y cómo podía usar esa experiencia para servir a otros que estuvieran pasando por algo similar. 6 meses después, Isabela no solo había encontrado un nuevo trabajo que la apasionaba, sino que había comenzado a dar charlas sobre resiliencia. Su adversidad se había convertido en su misión, su dolor en su propósito. Había encontrado una prosperidad que iba mucho más allá de lo material. Había encontrado significado. La paz.
en medio de la tormenta. Ahora quiero hablarte de Alejandro, un hombre que enfrentó una de las adversidades más desafiantes que alguien puede vivir, el diagnóstico de una enfermedad grave. Alejandro tenía 42 años, 2 hijos pequeños y una empresa que había construido con años de esfuerzo. El mundo se le vino abajo. Los primeros meses fueron de negación, ira, miedo. Alejandro luchaba contra la realidad, se resistía a aceptar lo que estaba viviendo. Pero un día, agotado de pelear contra lo inevitable, tomó una decisión que cambiaría no solo su experiencia de la enfermedad, sino toda su comprensión de la vida. Decidió hacer las paces con su adversidad. Alejandro me contó algo que nunca olvidaré. Descubrí que la paz no es la ausencia de tormentas, es aprender a bailar bajo la lluvia. En lugar de gastar toda su energía resistiendo lo que no podía cambiar, comenzó a enfocarla en lo que sí podía controlar, su actitud, sus pensamientos, la calidad de cada momento presente. La verdadera paz surge cuando dejas de pelear contra la realidad y comienzas a fluir con ella. Alejandro desarrolló lo que él llama la práctica de la aceptación activa, aceptar completamente lo que está sucediendo mientras actúa conscientemente sobre lo que puede influir. Esta práctica transformó no solo su experiencia de la enfermedad, sino toda su vida. Alejandro comenzó a valorar momentos que antes pasaban desapercibidos. Una conversación profunda con sus hijos, un amanecer, una comida compartida con su esposa. La adversidad le había enseñado el arte de estar presente. Pero aquí está lo hermoso. Esa paz que Alejandro encontró en medio de la tormenta comenzó a irradiar hacia todos los aspectos de su vida. Su empresa comenzó a prosperar porque él tomaba decisiones desde la calma en lugar del miedo. Sus relaciones se profundizaron porque estaba realmente presente con las personas que amaba. Alejandro me dijo: la enfermedad me quitó la ilusión de control, pero me dio algo mucho más valioso, la capacidad de encontrar serenidad en cualquier circunstancia. Tita había descubierto que la paz verdadera no es condicional, no depende de que todo esté bien en el exterior, es un estado interno que puedes cultivar sin importar lo que esté sucediendo afuera. La adversidad le había enseñado que la prosperidad más grande no es tener una vida sin problemas, sino tener la sabiduría y la fortaleza interior para navegar cualquier tormenta con gracia, propósito y paz. En el bloque 3, cosechando abundancia en tierra árida y cierre. Para cerrar, quiero compartir las historias de Sofía y Eduardo. 2 personas que descubrieron cómo crear abundancia real en medio de las circunstancias más desafiantes y cómo sus adversidades se convirtieron en el fundamento de una prosperidad más sólida y significativa. Sofía enfrentó la quiebra de su negocio familiar después de 20 años de trabajo. No solo perdió su fuente de ingresos, sino que se sintió como si hubiera perdido su identidad. Durante meses vivió en lo que ella llama el desierto emocional, sin dirección, sin esperanza, sintiendo que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero un día, mientras caminaba por el parque, Sofía observó algo que cambió su perspectiva. Había plantas floreciendo en grietas del concreto. Esas pequeñas flores habían encontrado la forma de crecer en las condiciones más difíciles. Fue su momento de revelación. Sofía se dio cuenta de que había estado esperando condiciones perfectas para volver a empezar. Pero esas plantas le enseñaron que la vida encuentra la forma de florecer exactamente donde está. Decidió sembrar semillas de abundancia en su propia tierra árida. Comenzó pequeño, ofreció servicios de consultoría desde su casa usando su experiencia y conocimiento. No esperó tener una oficina perfecta o un plan de negocios completo. Plantó donde estaba, con lo que tenía.
Sofía descubrió que la adversidad había sido su escuela de maestría en resiliencia, creatividad y adaptabilidad. Eduardo, por su parte, perdió su trabajo a los 50 años en una industria que se estaba transformando rápidamente. Inicialmente se sintió obsoleto, rechazado, demasiado mayor para reinventarse. Pero la necesidad lo obligó a salir de su zona de confort y descubrir habilidades que no sabía que tenía. Eduardo comenzó a enseñar lo que sabía a jóvenes profesionales. Descubrió que tenía un don natural para la enseñanza y una pasión por compartir conocimiento. Su desgracia profesional se convirtió en su mayor regalo. Encontró propósito, impacto y eventualmente una prosperidad mayor de la que había tenido en su trabajo anterior. Tanto Sofía como Eduardo aprendieron que la abundancia verdadera no depende de circunstancias externas favorables. La abundancia real se cultiva desde adentro, se alimenta con creatividad, se riega con persistencia y florece con propósito. Descubrieron que la adversidad no es el opuesto de la prosperidad, es su entrenadora más exigente. Cada desafío era una invitación a desarrollar músculos internos que no sabían que necesitaban: adaptabilidad, creatividad, compasión, gratitud, fe en sí mismos. La prosperidad que construyeron sobre los cimientos de la adversidad era diferente a la que habían perdido. Era más sólida porque estaba basada en su crecimiento interno, no en circunstancias externas. Era más significativa porque estaba alineada con su propósito auténtico. Era más gratificante porque habían luchado por ella y la valoraban profundamente. Querido oyente, si estás atravesando una tormenta ahora mismo, quiero que sepas algo. No estás siendo castigado, estás siendo fortalecido. No estás siendo destruido, estás siendo reconstruido. Tu adversidad actual no es tu destino final, es tu escuela de transformación. La paz que buscas no llegará cuando termine tu problema. Está disponible ahora mismo en tu capacidad de encontrar serenidad en medio del caos. La prosperidad que deseas no está al otro lado de tu adversidad. Está en tu habilidad de crear valor y significado exactamente donde te encuentras. Si estas palabras han tocado algo profundo en tu corazón, me encantaría que me acompañes con un like. Es tu forma de decirme que estamos caminando juntos en este sendero de crecimiento. Y si conoces a alguien que está atravesando una tormenta y necesita recordar su fuerza, comparte este mensaje. A veces, una palabra de esperanza llega justo cuando más se necesita. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la mayor lección que has aprendido de una adversidad? ¿Cómo ha cambiado esa experiencia tu forma de ver la vida? Tu historia puede ser la inspiración que otra persona necesita para seguir adelante. Recuerda, cada adversidad que atraviesas con conciencia te convierte en una versión más sabia, más fuerte y más compasiva de ti mismo. No estás sufriendo en vano, estás creciendo con propósito. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, en este espacio donde honramos tanto nuestras heridas como nuestra capacidad de sanar, donde celebramos tanto nuestros desafíos como nuestra fuerza para superarlos. Hasta entonces, que encuentres paz en medio de cualquier tormenta y que descubras la abundancia que ya existe en tu corazón valiente. Te abrazo con admiración y gratitud.